Bueno, volvemos. Siempre nos toca venir a hablar de la Argentina después de todos estos lugares. De estos lugares, ¿no? Pero qué bueno que tengamos en nuestra Argentina tantos lugares tan bonitos, tantos paisajes bellos y tantas historias que vos venís a contarnos. Absolutamente. Hoy vamos a ir a mimar un poco a los panaderos. A ver. Sí, vamos a mimarlos un poquito nomás, porque por ahí mucha gente que se ha vinculado a este oficio no sabe bien cómo viene el tema de las amasadoras, así que le vamos a contar. Dale, está bueno. Las primeras amasadoras de Argentina, fabricadas en Argentina, son mucho más viejas de lo que uno piensa, o más antiguas, porque vamos a hablar de principios del año 1900. Se fabricaban las primeras amasadoras en la República Argentina. Y cuando le diga quién la fabricó, va a empezar a entender otro montón de cosas. Esa es la fábrica, no sé si le suena, Siam. Sí, claro, Siam Di Tela. Y claro. La primera amasadora mecánica se fabrica en Salta, en Buenos Aires, en el año 1907. El primer fabricante fue Di Tela, formó una sociedad con el señor Allegrucci, que se llamó Siam, que significaba Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas. Ese era el significado de la palabra Siam. Luego aparece en el mercado la firma Cariglino, que fabricaba una amasadora también de 2 brazos como la de Siam. El abuelo, que fue obrero de Di Tela, se independiza y en el año 1924 comienza con el negocio, haciendo también una amasadora de 2 brazos que se llamó Reciento. Ahí la veíamos. ¿Qué significa? Reciento es sinónimo de masa madre. En la ciudad de Rosario aparecen otros fabricantes, pero de máquinas con batea redonda como Borghi o Celestino Pastor. Bueno, ¿qué capacidad tenían estas máquinas, tanto las redondas como las de batea larga? Claro, a ver, podían soportar la cantidad de 6 bolsas de harina. Para la época, las bolsas de harina pesaban 70 kilos, con lo cual la capacidad era muy, muy grande. Eran muy robustas para esta época y era la fábrica más importante del mundo. Estamos hablando de la fábrica italiana Pensotti. Bueno, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ¿qué hace Mussolini? Expropia la enorme fábrica Pensotti, para empezar a fabricar armamento. Durante la guerra fue bombardeada y esta empresa desapareció. ¿Por qué eran tan grandes? Claro, si uno las compara con las máquinas actuales, sí, estas máquinas eran monstruosamente grandes. ¿Pero por qué eran tan grandes? Porque la máquina se hacía, depende de la capacidad del horno. A ver, esa era la idea de la época, ¿verdad? Es decir, que si el horno soportaba 6 bolsas de harina, como decía acá el comentario, bueno, la máquina debería soportar 6 bolsas de harina tan grandes como la del horno. Entonces, estas máquinas se hacían en tamaño proporcional al horno de pan. Hoy en día, por supuesto, la tecnología ha llevado a que sean más eficientes y que también sean mucho más chicas, un tamaño más normal. Pero a nuestros amigos panaderos les decimos entonces que la primera amasadora de pan, porque todo era a mano, imagínate antes, fue fabricada en el año 1900. Ahí los tenemos a los panaderos, mirá. Y mirá, dejaban las armas colgadas en la pared. Uy, sí, mirá las armas, tenés razón. Claro, dejaban las armas colgadas en la pared. Bueno, la primera amasadora de pan fue en el año 1907 y la fabricó Siam Di Tela, que justamente la sigla Siam significa Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas. Ah, mira, no sabía eso. Después hicieron los autos, sí, después, claro, agregaron más digamos, productos. Se diversificaron, nada que ver con una amasadora mecánica, pero siguió llevando la sigla. Bueno, qué buen dato. Más de un panadero quizás no lo sabía. A lo mejor. A todo esto. Sobre todo los nuevos, ¿no? Los chicos nuevos que tienen nuevos. Esos emprendimientos con panadería, facturas. Y ahí les dimos el dato. Qué ricas que son las cosas de panadería. ¿Y no sabes qué viste? ¿Lo relleno con dulce de leche? No, todo, las medias lunas. Uy, no, me estás haciendo acordar. Sí, no, mejor no. No, cambiemos de tema. Sí, vamos con otra cosa. Te espero después en un rato. Chao. Hasta luego.